Bueno, hola, hola. Ahí estamos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este vivo de sábado por la tarde, a este vivo de Instagram. Vamos a ir esperando que se vaya sumando gente. A ver. Vamos a ver. Podemos poner algún filtro ahí. Ahí está. Es adictivo esto, no puedo parar. Bueno, a ver. Ahí estamos, creo que es así. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bienvenida a toda la comunidad de Conciencia Orgánica. Así que bueno, hoy les traemos una sorpresa especial, traemos invitados. Esa es la idea también, de empezar a sumar gente que esté, como potenciando esta conciencia que queremos expandir desde Conciencia Orgánica. Así que bueno, ahora les voy a contar un poquito más de esto. A ver. Bien. Bueno, así que como les decía, bueno, hoy la verdad estuvimos preparando este encuentro para ustedes, para compartir con ustedes. Así que bueno, vamos a hablar un poquito hoy de todo lo que son los ciclos naturales, ¿no? Desde Conciencia Orgánica, bueno, una de las esencias que representan esta conciencia, ¿no? Todo este código que contiene la información de conciencia orgánica, tiene mucho que ver con la conciencia de la naturaleza, ¿no? La conciencia de Madre Tierra. Conciencia Orgánica es un proyecto que se cortó un poquito, me parece. Dentro de lo que representa Conciencia Orgánica, una de las esencias de ese código tiene que ver con la misión, si se puede decir así, ¿no? De ser guardián de Madre Tierra, ¿sí? De estar representando un aspecto esencial de Madre Tierra. Y en lo que a mí toca, en lo que a mí respecta, eso tiene que ver con la conciencia del ser humano respecto a el espacio que habita, respecto a la conciencia mayor que conforma, respecto a su función en este plano existencial, ¿no? Y dentro de este plano existencial que nos contiene nuestro planeta Tierra, ¿no? Dentro de lo que sería esta fuerza, ¿no? Este logos, que podría ser la conciencia planetaria, vamos a comprender que hay una naturaleza que se expresa constantemente, ¿no? Que todos nuestros ancestros, las distintas civilizaciones del planeta Tierra, estudiaron, sistematizaron y observaron muchísimos patrones e inteligencia en esta naturaleza, ¿no? Que es la expresión, digamos, infinita y diversa de la Madre Tierra. Y ahí, bueno, tenemos distintas civilizaciones. Nosotros vamos a enfocarnos mucho en las civilizaciones antiguas y hacemos un pilar esencial en todos los conocimientos de lo orgánico en la medicina de la India y en la medicina de China, ¿no? Que son las más milenarias. Hoy vamos a tener un invitado que es un profesor de Qigong, que nos va a hablar desde la medicina china, ¿no? Con esto que tiene que ver con las estaciones,
los ciclos de la naturaleza y cómo eso se relaciona, ¿no?, con nuestro organismo, con nuestra salud y con toda la calidad de vida que pueda tener un ser humano, ¿no?, al tener este conocimiento en detrimento de no tenerlo, ¿sí? Así que bueno, de eso vamos a hablar un poquito hoy, pero bueno, es esencial comprender por qué traemos esta información. Es una semillita realmente, porque es información, como les digo, estudiada desde hace mucho tiempo y que realmente es muy amplia. Uno comienza a investigar, a profundizar y es muy amplio, ¿no? Pero con un poquito de información ya eso no solo nos amplifica muchísimo la conciencia en cómo ver, ¿no?, nuestra realidad, cómo ver los ciclos, cómo empezar a reconocer, ¿no?, la energía en nuestras vidas, los ciclos de la naturaleza, qué relación hay entre esta energía que vamos a entender que no es algo visible, pero sin embargo nosotros podemos ver los resultados de esa energía, ¿no?, que tiene que ver con el estado de ánimo, con la capacidad que tenemos de materializar, de mover recursos en este plano terrenal. Entonces nos va a ampliar muchísimo la conciencia y bueno, después cada uno puede investigar, puede seguir ahondando, pero estos conocimientos realmente nos cambian nuestra forma de estar en el mundo. Y eso es esencial para este proyecto que tiene que ver con la restauración, ¿no?, de la conciencia humana hacia una conciencia más natural. Es un proyecto que muchos seres humanos están llevando a cabo, más o menos conscientemente, pero es como una sintonía fina, ¿no? Es un llamado del ser, del alma, que de alguna manera trae esta información y necesita llevar a la práctica, ¿no?, estos conocimientos para amplificarlos, para expandirlos y para que muchos seres humanos que resuenan también puedan hacer este trabajo de anclaje y amplificación de esta información. Así que bueno, esto es un poquito lo que vamos a hacer hoy. Muchas gracias a todos los que están presentes y todos los que van a ver posteriormente, ¿no?, nuestra charla, nuestro encuentro con Fernando Viviani, que lo vamos a tener acá. Así que bueno, en un ratito ya lo vamos a estar agregando al vivo, a Fer, y vamos a escucharlo a él, que nos va a contar un poco sobre, bueno, qué tiene la medicina china para aportarnos con respecto a esto de las estaciones, ¿no?, de los cambios de ciclo, de los cambios de energía, ¿no?, y cómo este conocimiento lo podemos ir utilizando. Así que bueno, cuando quieras, Fer, mandarme la solicitud, si podés, a ver si no se... Vamos a ver. Acá está. Está todo medio. Hola, hola, hola. Bueno. Hola, hola. Ahí, para que acomodo acá. Hola. Ahí se ve perfecto. Se ¿Se escucha ve bien? perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Yo Excelente. te escucho un poquito bajita a vos, pero no hay problema. Bueno, Ahí vamos. Bueno, avísennos los que estén ahí presentes, si se escucha. sí, que Hola, mi digan si se... amor. ¿Cómo estás? Te Muy saludo, nos vimos bien. hace un ratito, pero bueno, acá te saludo en cámara. Bien. Bueno, primero Bueno, agradecerte, Eli, por haberme invitado a tu espacio y también a todas las almitas, algunas muy queridas que veo que se han conectado ahí, que son seres muy, muy cercanos a nosotros y que apreciamos mucho. Así que bien, te estaba escuchando atentamente en la introducción. Y qué bien decías, ¿no? Esos procesos naturales que hay que empezar a volver a recordar, porque la mayoría de las tradiciones ancestrales, cuando uno mira cualquier cultura milenaria, tenía ese vínculo de observación con los procesos de la naturaleza, como es el caso de la civilización china, tal vez una de las más antiguas y más complejas en su visión de mundo y su cosmovisión. Y esos primeros observadores, que podían ser esos primeros chamanes, que empezaron a intuir y a canalizar lo que observaban de su entorno inmediato, natural, y que después fueron organizando en un cuerpo de conocimiento, pero siempre siguiendo a esos ciclos naturales, ¿no? A los ciclos de las estaciones, a los procesos que se veían en relación a los elementos, como puede ser el agua, con un río que estaba cerca, con las tormentas, con la noche, con el día, y eso se fue configurando en un cuerpo de conocimiento muy rico
que es el que va luego a nutrir mucho más adelante en el tiempo, ¿no? A lo que es la medicina tradicional china, y dentro de una cosmovisión, para mi punto de vista, muy completa y muy interesante, que es el taoísmo. Y bueno, y dentro de la medicina tradicional china, la patita que me compete a mí, que tiene que ver con el Qigong, ¿no? El Qigong, esa técnica maravillosa que es parte de la medicina tradicional china, en un punto, y que nos aporta conocimiento para tratar diferentes patologías y para un bienestar general. Claro, claro, bueno, Fernando, para quienes no saben, es profesor de Qigong. Ay, perdón por el ruido. Bueno, no sabe. Por ahora no hace eco ni nada del sonido, así que cualquier cosita nos avisan. Eh, Así que bueno, pero realmente la medicina china tiene muchísima información, eh, muy amplia, ¿no? Y realmente se puede estar estudiando, ¿no? Y profundizando en muchos aspectos, en muchas áreas, y bueno, a nosotros, particularmente cada uno de nosotros, previamente a conocernos, ¿no? Y creo que nos ha resonado mucho el bagaje de conocimientos, bueno, como puede ser también el hinduismo, y bueno, es realmente cuando uno puede observar, ¿no? Toda esta información y ver, ¿no? De que ya hay muchísimo conocimiento y ya se ha interrelacionado ese conocimiento, se ha contrastado con la clínica, que hay muchísima investigación, que estas escuelas de conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Han generado un compendio de conocimiento que tiene una relación entre todos los factores que hacen una lógica y un sentido, ¿no? Que a veces en los estudios más modernos se profundiza mucho un aspecto, se lo describe exhaustivamente, pero no hay relación entre todos los elementos, ¿no? Creo que la kinesiología podría ser la rama actual que más relaciona los distintos elementos del organismo, ¿no? De una forma más integral. Pero Sí. las otras ramas muchas veces carecen de esa relación, obviamente lo dicen los mismos profesionales, ¿no? Que lo estudian. Entonces, encontrar que antiguamente ya se estudió, obviamente hay que profundizar en ese lenguaje, hay que ahondar, ¿no? En ese conocimiento para llegar a estas interrelaciones, pero es realmente muy valioso, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto que vos decís de recordar, ¿no? Porque, bueno, para mí ha sido muy valioso saber que existe esa información, que se puede acceder a esta información y que nos da respuestas, ¿no? A cosas que nuestra cultura no nos da. Pero bueno, probablemente sea porque uno resuena y uno recuerda de alguna manera esa sabiduría, ¿no? Que probablemente el alma ya haya tenido contacto con. Referencia también, Eli, a recordar una cuestión de percepción interna, recordar desde el Claro. cuerpo. Porque estos ciclos que uno observa en la naturaleza son ciclos que se cumplen dentro del cuerpo biológico, de Claro. nuestro cuerpo. Justamente nosotros somos esa síntesis dentro del taoísmo entre el cielo y la tierra, el hombre entre el cielo y la tierra. Esos Claro. ciclos, ese macrocosmo de ese cuerpo celeste y de los designios y las leyes que guían al universo, también nos guían a nosotros, esa famosa ley del Kybalión, como es adentro es afuera. Y esos ciclos se cumplen, se representan. Y digamos, un aprendizaje valioso sería recuperar internamente esos ciclos. Si nos metemos de lleno al tema que nos convocábamos en las redes para el encuentro de hoy, justamente vos lo bautizaste como equinoccio, por lo que acaba de suceder hace muy poquito, este 21, 20, Sí. en este caso se dio el 20 de marzo. Mm. El equinoccio técnicamente es cuando la noche y el día en el planeta tienen la misma duración. Fíjense que dentro de la teoría del yin y el yang, en ese momento, y sobre todo de la luz y la oscuridad, se encuentra en un equilibrio justo. Lo que va a empezar a suceder ahora, dentro y ya metiéndonos dentro de la cosmovisión del taoísmo, es que el yin va a empezar a declinar cada vez más hasta llegar al solsticio de 21 de junio, que va a ser la noche más larga para nuestro caso. En el hemisferio sur estoy hablando. En el hemisferio norte se da lo contrario, va a ser el día más largo porque comienza justamente la primavera, la estación contraria, ¿no? Y en ese caso, lo que va a suceder en esa noche más larga, nosotros entramos dentro de lo que es la teoría de los 5 elementos, que es una teoría muy importante dentro de la medicina tradicional china, para entender a los elementos, digamos, los elementos son el fuego, hoy nos va a competir más el metal, que es lo ¿Te que está parece relacionado con el metal. que antes de entrar directamente de lleno, ¿no? En toda esa información, ¿te parece que saquemos una carta del Tao?
Me parece muy bueno para que nos guíe. Dale, 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 Eli, dale, buenísimo. dale, Me porque encantó la tengo idea. acá estas cartas, sí, a ver si se ven ahí, ¿no? Son en realidad un libro taoísta, ¿no? Que es el Tao Te Ching. Y con ese libro, que en realidad son distintos escritos, ¿no? En cada hoja hicieron estas cartas, ¿no? Entonces, bueno, realmente acá está la sabiduría de ese libro antiguo, y bueno, un poco creo que el Tao Te Ching fundamenta, ¿no? Todo lo que es la visión taoísta, ¿no? Eh, Ujú. y está muy relacionado probablemente con la información que vemos en la medicina china, ¿no? Porque, bueno, también su filosofía, ¿no? La filosofía de estos pueblos, de alguna manera representaba esta información que vos decís de los ciclos, ¿no? Es como que estaba todo conectado, la observación de la naturaleza, la cosmovisión a nivel metafísico, a nivel de cómo vivir en el mundo, ¿no? No había una diferenciación entre medicina y filosofía y religión, ¿no? Así que bueno, vamos a sacar una carta y yo estuve mezclando. Vamos a ver qué nos dice. A ver. Bueno, la voy a leer. Dice, para que algo se contraiga, antes debió expandirse. Para que algo se debilite, antes debió fortalecerse. Para que algo sea destruido, antes debió construirse. Para quitar algo, antes debió haberse dado. Esta es, digamos, el texto, y después hay una interpretación debajo que dice, observa en cuál de los ciclos te encuentras ahora y fluye acorde a la situación. Así que bueno, ahí tenés. Nada más y nada menos que la esencia del Tao en su pureza máxima. Justamente, Claro, ¿qué ahí ciclo está. estamos? Y retomando lo que venías Claro. desarrollando, estamos en el otoño, y el otoño, Claro. dentro de la cosmovisión de la medicina tradicional china, está vinculado con un elemento que es el elemento metal. Nosotros hemos ingresado en esa danza de los 5 elementos que configuran a la teoría de los 5 elementos, justamente, es, digamos, me gusta aclarar siempre que los elementos, en realidad, es como son configuraciones energéticas, son como programas. No tenemos que pensar en algo rígido, sino que en la dinámica de la energía. Sería como configuraciones en cómo se mueve la energía y va pasando de elemento en elemento, en donde hay una preponderancia, hay uno que de alguna manera es el padre del otro y se vinculan con relaciones muy familiares desde nuestro lenguaje. Pero justamente nosotros entramos ahora en el otoño con el elemento metal. Y justamente el elemento metal va a tener muchas características. Pensemos lo que vos decías, que esta visión de mundo, que es relacional, que caracteriza casi todas las tradiciones milenarias, solamente Occidente ha dejado de tener esa mente relacional cuando empezó a especializarse. Porque los filósofos antiguos de Occidente también tenían una mente relacional. Uno no puede concebir a un Newton, no puede concebir a un Galileo sin estar imbuido en el espíritu de la época, porque también eran grandes metafísicos y se vinculaban con temas espirituales. Eso se fue perdiendo en Occidente con la especialización de la ciencia. Pero esa mirada relacional siempre ha estado en el espíritu del hombre. Y la medicina tradicional china tiene esa mirada relacional, porque si no, no se podría entender. De hecho, esa danza del Yang, esa dinámica que se está dando constantemente, en estos 5 elementos y en esa fluctuación de la energía, que se corresponde cada elemento con una estación del año, no, bueno, vamos a Claro. meter de lleno con todos los elementos, pero vamos pasando, por ejemplo, el verano es el fuego, entonces esos ciclos se van reproduciendo siempre. Y a la vez, en esa configuración relacional, los elementos están vinculados con emociones, con órganos, con algo que tiene que ver en el metal en nuestro cuerpo. En nuestro caso, el órgano yin representativo dentro de nuestro cuerpo como metal son los pulmones. Y también tenemos una víscera importante que es el intestino grueso. Fíjate que si nosotros nos posicionamos desde la medicina tradicional china, los órganos que más tendríamos que tener en cuenta en este momento son los pulmones. Digamos, tener en cuenta, la energía funciona todo el tiempo en simultáneo y se equilibra, pero justamente durante esta época del año, otoño, donde predomina el metal, es los órganos que más tenemos que tener cuidado. Pulmones e Claro. intestino grueso. Eso es uno de los grandes Entonces, aportes de la medicina tradicional china. Está vinculado incluso a la alimentación, podemos hacer muchas relaciones, los tipos psicológicos, y estar de acuerdo a estar en sintonía, sincronizar este ritmo interno, que en Occidente se lo conoce como ritmo circadiano,
que también se cumplen 24 horas, pero los procesos que vamos teniendo, vincularlos con ese proceso de la fuera de la naturaleza. Y en este momento Vamos, justamente va a predominar ese elemento metal. para ir ordenando la información, entonces, porque puede ser mucha información tal vez para las personas que no tienen idea de esto, ¿no? Entonces, ahora, como decía Fer, bueno, pasamos el equinoccio, ¿no? Que el equinoccio es este momento donde el día y la noche tienen la misma duración, ¿no? Eso que es lo que representa como ese equilibrio de que parecería, ¿no?, el yin y el yang, ¿no? Y vamos a ir perdiendo luz, perdiendo luz, perdiendo luz, hasta el momento del invierno, ¿no? Hasta donde se llega el solsticio, ¿no? Que es el momento de máxima oscuridad. Esto, por supuesto, todo en el hemisferio sur. Nosotros estamos hablando de los ciclos y vamos a centrarnos en el ciclo que nos encontremos ahora. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar del otoño. Ya cuando lleguemos a la primavera vamos a tratar de hablar también de en ese momento, ¿no? De ese equinoccio y también en el solsticio. Pero para ir entendiendo, ¿no?, de qué es este equinoccio, que bueno, si uno se pone a ver las definiciones y toda la parte astronómica, es un lío, ¿no? Para uno, si no tiene conocimiento de esto, entonces esto de entender de que de repente la luz y la oscuridad se equilibran, ¿no? Y vamos a ir cada vez perdiendo luz, o sea, es como una energía que va a ir hacia adentro. Dentro de la medicina china, entonces, hay un lenguaje, que este lenguaje tiene como vocablos básicos los elementos, ¿no? Ellos hablan de 5 elementos, ¿no? Uh-huh. Serían los 4 del zodíaco, más el metal, ¿no? O la madera. Está la madera, que corresponde a la primavera, sí. Pero entonces sí, ellos tienen fuego, agua, tierra, madera y metal. No estaría el aire. Bien, no estaría el aire. Bien. Con este lenguaje, ¿no? Entonces ellos van representando distintas fases del ciclo. Y al otoño le corresponde el elemento metal. Bien, y dentro de este elemento se va a corresponder, entonces, como vos decías, a un órgano, a un tipo de emoción. Entonces, obviamente, esa emoción y ese órgano va a existir en todos los otros momentos del ciclo, pero en este momento es como que va a estar más afectado, o va a estar, digamos, en escena, ¿no? Como que el foco va a estar en escena, va a ser el protagonista, a tener en cuenta y a cuidar. Uh-huh. Bien, perfecto, perfecto. Así que bueno, entonces nos decías que ese elemento metal, digamos, ¿qué representa el metal? ¿Se puede decir algo de ese elemento, no? ¿Qué es? ¿Qué características podemos tiene? empezar a jugar con la simbología, incluso los oyentes del otro lado, los que nos están escuchando, es de fácil asociación. Vos fíjate que el metal, de alguna manera, tiene esa cosa de la rigidez. Justamente el metal es rígido, es de un amplio corte. Si bien no se corresponde específicamente el elemento con ciertas características, el símbolo del elemento, sí podemos ver características asociadas como para poder representar lo que nos está sucediendo internamente. Por ejemplo, si nosotros vemos el ciclo de vida nuestro, de que nacemos hasta que morimos, en el metal estaríamos entrando en la vejez, que sería el momento en donde nos empezamos a poner como mucho más rígidos, en donde empieza la rigidez. Justamente el metal es rígido, es frío, la muerte de alguna manera es la máxima rigidez y sería justamente el máximo frío. Fíjense, ¿no?, en esa graduación para poder entender cómo funcionan estos elementos. Y a la vez, también, por ejemplo, venimos del agua, porque es un momento del nido, de lo más oscuro del vientre, damos a luz en la primavera, después nos desarrollamos durante ese verano, ese llanto, esa expresión, y cuando entramos en el otoño, entraríamos en esa decadencia hasta llegar a la muerte final. Fíjense que ese ciclo de los elementos, ahí podemos ver la configuración energética, de esos patrones se van a dar en cualquier manifestación de la energía. Todo nace, tiene un impulso, se desarrolla su potencialidad y luego baja. Si nos ubicamos, nosotros venimos del verano, esa expresión yang, en donde la energía está borboteante, tenemos energía por demás. Luego, entre elemento y elemento, siempre se habla que hay un paso intermedio, que es la canícula, que es la tierra. Siempre, antes de pasar de un elemento al otro, hay un periodo de tierra, en donde volvemos a eje, nos centramos para dar ese cambio. Yo siempre daba el ejemplo en las clases de Qigong, que serían como el punto muerto en el auto. Yo tengo que pasar de cambio, vuelvo a tierra, hago un movimiento y paso a otra fase, para que se entienda la metáfora. En ese caso nosotros venimos de esa expansión, de haber estado hacia afuera, si lo llevaríamos a las antiguas civilizaciones de cazadores-recolectores, o si nos vamos ya después a los pueblos agrarios,
sería el momento en donde de alguna manera se trabajó, se sembró, y ahora viene la época del recogimiento, de la cosecha, de empezar a ir hacia adentro, de disfrutar y de alguna manera de estar como mucho más cauto, más en juicio en eso que hemos trabajado durante todo ese verano y esa expansión del yang. Entonces es un momento de recogimiento. Lo mismo que vamos a observar en la naturaleza, fíjense que el elemento metal está vinculado, siempre se lo vincula con un color, por ejemplo el blanco, se asocia con un planeta, esto pasa con todos los elementos, que sería Venus en este caso, que es de color blanco, según la medicina tradicional china. También a la vez está vinculado a la sequedad. Pero bueno, si uno, los que están acá de la ciudad de La Plata, para los que por ahí lo van a ver de afuera, la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, es un lugar muy húmedo. Pero habla de sequedad en el sentido de la sequedad que podemos ver en los procesos naturales, como por ejemplo los árboles. La savia se empieza a retraer, fíjate que hay un momento de retracción, y las hojas se empiezan a secar porque pierden humedad. Por eso sequedad, por eso se caen las hojas. Es el momento, si lo llevamos a la psiquis nuestra, el momento de empezar a despojarnos, de dejar aquellas cosas que ya no nos sirven, es un momento de introspección, de empezar a mirar esa oscuridad que empieza a ascender en la propia sombra y la propia oscuridad que tenemos nosotros, para integrarla. Tiene mucha simbología que la podemos llevar y empezar a relacionar, perdón, para diferentes lugares, ¿no? Eso que es interesante. Estaba pensando cuando decías el tema del metal, la rigidez, que dentro de ese concepto también, dentro de la conciencia podría ser también, que sucede, ¿no?, en la materia, esa rigidez muchas veces se puede llegar a ver como una cristalización, ¿no? No siempre es una rigidez disfuncional en la naturaleza, sino es como una estructura llega a su máximo punto, se tiene que cristalizar, como que se tiene que comprimir la información, plasmar de alguna manera, y después viene lo que vos decís, que se rompe la estructura, se rompe, y lo que queda es lo que se plasmó, es como si se pudiera pasar a otro nivel con esa información, ¿no? Entonces, bueno, sí, como vos decís, tiene muchísimas simbologías que uno podría ir como conectando, ¿no? Pero bueno, esto de los ciclos, de ir hacia adentro, básicamente lo podemos ver nosotros en la naturaleza, lo podemos ver en un poco la vida humana, ¿no? Que empieza. Y está perfecto que vos decís, Eli, me lleva a pensar en esos procesos que serían como saltos, porque si bien la planta no es la misma del año anterior, sin embargo pierde las hojas, pierde estructura, pero plasma lo nuevo, para volver a florecer de esa rigidez y esa muerte nuevamente. Nosotros nos pasa lo mismo, porque en realidad solamente desde una mirada occidental, en donde la muerte es el fin de todo, sería como lo catastrófico, pero si el alma sigue en ese proceso evolutivo, esto continúa en otros niveles, y estos ciclos se siguen reproduciendo. Eso también lo plantea la medicina tradicional china. Esto es un ciclo continuo del movimiento energético. Entonces, como bien vos decías, fíjate a cuántos lugares podemos llegar analizando, porque incluso cuando uno analiza, por ejemplo, la personalidad metal es muy rígida en su estructura, es muy organizada, es la persona que llega a tiempo, que viste correctamente, que nunca va a cuestionar, que está muy afectado a la jerarquía. Por ejemplo, un soldado tiene una fase metal muy, muy fuerte, porque tiene que, de alguna manera, escribir a todas unas reglas jerárquicas, no puede innovar, la innovación sería más de la madera, que brota y que necesita que la estructura cambie como para poder estar mucho mejor, pero el metal no, el metal lo corre de lugar, sería el que se presenta de manera muy, muy fría, que habla lo justo y lo necesario, digamos, hasta podemos vincular los elementos con la psiquis, y obviamente uno va Claro pasando por diferentes momentos de esos que, elementos, en la vida propia, ¿no? que nosotros desde la psicología transpersonal, digamos, esto lo veríamos como una polarización, ¿no? De ese elemento, ¿no? Que la psique se identifica y polariza el elemento, ¿no? Porque en realidad el elemento en sí, si está bien integrado, es como uno debería tener la capacidad de tomar, ¿no? Lo de aquello, ¿no? En lo orgánico, en lo psíquico, en los distintos niveles, tomar aquello que me sirve para adaptarlo al momento y también poder ser flexible, ¿no?, con esas identificaciones. En cambio, cuando ya se da que una personalidad es totalmente metal o totalmente madera, el tema, como siempre, es la identificación con ese aspecto, ¿no? Y cómo se polariza la identidad en ese aspecto y no se permite, ¿no? Justamente que un poco en la medicina china se habla de los elementos como la capacidad del yin y el yang de tener ese movimiento,
que en realidad están en continuo movimiento esos 5 elementos, no están fijos de ninguna manera en la naturaleza. No, y dentro de esos ciclos de los elementos también el yin y el yang están en el movimiento. Y lo que vos dijiste, se trata, cuando uno se identifica, en realidad va a estar por demás surfeando la ola de la energía de ese elemento. Pero todas estas características de los elementos son necesarios para crear lo que en el taoísmo se llama el mundo de los 10.000 seres, de las 10.000 formas. Porque en realidad uno en un momento de la vida tiene que evocar su metal interno para situaciones que sí lo requieren, que requieren firmeza, que requieren ser tajantes, y en otros momentos tenemos que ser creativos y apelamos a la madera, y en otro momento ser expansivos, con la alegría, y ahí estaríamos expresando el fuego. Entonces, en realidad, vos lo dijiste bien, Eli, sería la identificación y quedarse por demás identificado, pegado desde la psiquis a esa característica o a esa virtud que promueve el elemento. Pero en realidad todos son necesarios, que lo mismo pasa con las emociones. Entonces, claro que sí, me parece puntual eso de recalcar que lo que acá estaría de alguna manera perjudicando y que estancaría la energía es la identificación, porque si lo llevamos, y ahora me meto de lleno con, por ejemplo, en lo que nos sucede a nosotros, que son los pulmones, en el caso del elemento metal en el cuerpo, los pulmones, la emoción asociada, la medicina tradicional china, hago paréntesis, trabaja mucho el ciclo de las emociones y el factor de las emociones dentro del proceso de generar desequilibrio y enfermedades, es la tristeza. Entonces, si yo me identifico por demás con la tristeza, voy a generar un estancamiento o un exceso de energía que va a afectar a pulmones. Pero obvio, la tristeza es necesaria en ciertos momentos. Si yo estoy pasando por un duelo, es necesario que la tristeza se exprese. Pero si yo por demás me identifico y permanezco en la tristeza, van a empezar los desequilibrios. Fíjense y fíjate, Eli, que en realidad se trata todo el tiempo de esa búsqueda de ese equilibrio que no se logra nunca, pero por eso está el movimiento, en donde todos estos factores están como surfeando y navegando como para poder contrarrestar fuerzas. Eso es lo interesante de la medicina tradicional china. Son fuerzas que tienden al equilibrio todo el tiempo. Claro, es como perdón, que me ahogué justo, ¿no? Y no podía dejar de toser. Pero es como la flexibilidad, ¿no? Por eso creo que también los chinos hablan tanto del agua, ¿no? Y de esto de que lo blando vence a lo duro, porque en todo esa variedad es importante esa flexibilidad, ¿no? De poder utilizar cada aspecto según sea necesario, ¿no? Así que eso creo que es esencial, sobre todo porque con todos estos temas buscamos siempre identificarnos, ¿no? Cuando hablamos, que yo venía hablando justo, ¿no? Esto en el canal, en la cuenta, esto de la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Y bueno, de alguna manera nosotros estamos hablando del yin y el yang, estamos hablando un poco de eso. Y siempre sucede con todos estos temas de que las personas buscan decir, bueno, yo tengo más energía masculina, yo tengo más energía femenina, soy más metal, soy más madera, o sea, siempre estamos buscando en la información identificarnos, ¿no? Que en un punto está bueno para conocernos mejor, el decir, bueno, esto que estoy viendo afuera, ¿qué aspecto de mí me puede mostrar? Pero no de esa manera, no lo estamos buscando como una especie de espejo retrovisor que nos permita ver un aspecto, sino como una forma de limitarnos, ¿no? De decir, bueno, soy esto, y ya me entiendo más porque sé lo que soy, me pongo una etiqueta, me pongo un nombre, como cuando uno busca un diagnóstico también, ¿no? Bueno, ¿qué tengo? Y no te va a cambiar nada el nombre, si igual hay que profundizar en el origen, ¿no? Así que bueno, es importante explicar esto, ¿no? De que realmente cuando uno puede identificarse en un elemento, predominar algo, es porque hay una polarización o un desequilibrio, ¿no? Lo adecuado sería que todo tenga su momento, su fase, ¿no? Y su cantidad, vamos a decir, justa, ¿no? Y necesaria. Así que, Yo bueno, pienso que nacemos con una naturaleza que sucede también desde la psicología, como su psicóloga lo puedes explicar mejor que cada uno. Uno nace con una naturaleza de una tendencia, no quiere decir que después uno lo trabaje y pueda corregir. Uno puede ser introvertido y después volverse más extrovertido, eso se trabaja. En este caso uno viene con una naturaleza, uno viene con una naturaleza por ahí por ejemplo, en mi caso me considero más madera, como más vinculado con la explosión, la energía, por momentos muy yang. De metal lo tengo que buscar para poder obtener metal. Pero hay gente que ya nace con una estructura y características metal, ya vienen con esa parsimonia, muy adscrito a las reglas.
pero en realidad lo bueno de esto que vos dijiste, que es la flexibilización, es que toda esta información sirve para comprender, para comprendernos y comprender nuestro lugar en esa interacción con este cosmos, con esta naturaleza tan cambiante y que está Claro. guiada por estas leyes del cielo, dentro de este marco de la filosofía tradicional china, que es el taoísmo. Entonces estamos en esa danza constante, yendo entre el yin y el yang, entre polaridad, y lo bueno es la comprensión desde el intelecto, pero para conectar con procesos que por eso empiezan a comprender, a sentir más desde el corazón, que tienen que ver más con la intuición y conectar con las emociones. Sí, ya Y la he hecho medicina de tradicional darle... china conecta, ¿cómo? Perdón, Eli. No, no, perdón, termina. Lo que decía que la medicina tradicional china justamente trabaja muchísimo el tema de las emociones y conectar con las emociones. Nosotros en Qigong todo el tiempo estamos observando lo que nos sucede internamente, no solo con el flujo de la energía a través de los movimientos, sino que está pasando con nuestro cuerpo emocional. Estamos Claro. observando todo el tiempo. Ahí vamos con el tema de las emociones, ¿no? Pero también entonces tenemos que entender esto de los ciclos, que tenemos fases. Digamos, un niño va a pasar por distintas fases que van a tener que ver más con un elemento y más con otro. En un día tenemos todos los elementos, tenemos todas estas fases, ¿no? Entonces, estar continuamente. Y en esto que decías de que uno nace con una predominancia, yo creo que hay ahí una herencia, ¿sí? A nivel biológico y a nivel de justamente, a ver, biológico porque es por linaje de sangre o de las personas que nos cuidaron, que vamos como heredando ciertos conflictos emocionales, ¿no? Que es lo que estudia mucho la biodecodificación, en esto que decías de las emociones también, que lo estudia mucho también las 5 leyes germánicas, ¿no? La medicina germánica. Nosotros heredamos una forma de ver el mundo, vamos a decirlo, ¿no? Y creo que esa forma de ver el mundo también viene con unos paquetes de recursos para defendernos, y esos recursos van a tener que ver más con un elemento u otro. Entonces, es verdad que va a haber una tendencia, pero la liberación de ese ser creo que va a estar en que pueda deshacerse de esas tendencias o regularlas, y lo mismo pasa en astrología, vamos a ver una tendencia en la carta, pero justamente la persona tiene todas las energías, no tiene solamente fuego, por más que no tenga ningún elemento, ninguna casa, nada en agua, pero el agua está igual. Entonces el problema siempre es de la conciencia, ¿no? Que se identifica con un aspecto porque le es más reconocido, pero se pierde de integrar los otros justamente por esa identificación, ¿no? Así que bueno, por ahí creo que va la psicología transpersonal y también las escuelas antiguas de conocimiento, ¿no? Fíjate qué interesante lo que decís, perdón, porque va a aflorar todo lo que es mi naturaleza madera, yo soy así, y empiezo a vincular teorías por otro lado, y analizo el conocimiento, pero en realidad es venir programado para desprogramarse todo el tiempo. Es un trabajo de programación para desprogramarse, valga la redundancia. Me acordaba de la obra de Castaneda, de ese primer anillo de poder, que llama él, que es toda la configuración de la cultura, lo que absorbemos de nuestros padres, de la educación formal, del barrio, de los amigos, y después tenemos que romper y pasar al segundo anillo de poder, que es cuando el hombre comprende, rompe las estructuras, pero ¿para qué? Para formar una nueva estructura, pero que lo va a guiar en otro camino. Y ahí pasaría el proceso de lo que es la psicología transpersonal, justamente romper con esa programación que nos viene dada y que cuando uno la empieza a comprender, tiene las herramientas para poder romperla, pero primero la tengo que poner sobre la mesa. Ahí nos ampliamos un paréntesis, nos fuimos para ahí, pero nos llevó a ese lugar. Pero lo interesante, si querés volcarlo más ahora y volver en el tema de las emociones, porque lo Sí. importante, que a mí me gustaría transmitir, para dejar algo para quien está escuchando del otro lado, es que justamente lo que más tenemos que cuidar en este momento, y cualquiera del otro lado seguramente lo va a confirmar, porque a mí me sucede mucho en las prácticas, tanto de Qigong o como cuando daba prácticas de yoga. En esta época del año, las personas entraban en un proceso que me decían, yo no sé qué me pasa, Fernando, pero estoy como más melancólico, estoy perdiendo energía, empiezan los primeros fríos, empieza la humedad, empieza un montón de cosas y yo me empiezo como a caer. Son ciclos naturales. El tema sería tener las herramientas para poder de alguna manera armonizar, comprender, y bueno, la medicina y diferentes terapias nos ayudan para eso, pero el tema es comprender lo que está pasando, no estamos fuera de lo que está pasando en la naturaleza, porque si los árboles se están despojando, están tirando las hojas, nosotros también nos estamos despojando de muchas capas y muchas cosas que nos han quedado, de ese fulgor y esa expansión de la energía yang, que ahora es momento de mirarse, y por ahí no identificarse, una melancolía que es propia del momento.
Puede llegar a venir una tristeza, es propia del momento, es propia del momento del otoño. Dura un Claro. ciclo, uno se va acomodando y lo va integrando. El tema es cuando uno se Integrar. identifica y se preocupa, y ahí entra el miedo. Y si entra el miedo, que es Mm, la energía y la emoción básica, se empiezan a alterar las otras emociones que están vinculadas a los diferentes órganos. Entonces, ¿el miedo qué va a pasar? Me va a llevar a la preocupación. Si el miedo me lleva a la preocupación, yo lo asocio con un órgano en el cuerpo, que es el vaso, que está vinculado con el elemento tierra. Un vaso mal aspectado, digamos, la emoción que va a estar cuando el vaso funciona mal, o yo estoy muy rumiante, muy preocupado, me va a llevar a justamente alterar esa conexión del vaso con pulmones. Porque acá empiezan a ver que está todo relacionado. Lo que claro, yo como, que es un tipo, el chi entra a través de la comida, como también entra por el aire, el tema de los pulmones, ese chi lo va a sintetizar el vaso, esa energía va a ir a pulmones y el pulmón es el encargado de redistribuirlo. Imaginen que si yo estoy rumiante y preocupado, el vaso funciona mal. Entonces no va a sintetizar bien la comida, esa energía no va a llegar bien purificada a pulmones para que la distribuya, y lo mismo pasaría si yo estoy triste, una melancolía profunda, una tristeza, como puede ser después de un duelo, una pérdida, una separación, cualquier tipo de separación, vos lo podés explicar mejor, dentro de lo de la psique, lo que implica una sí. separación, una ruptura, de todo Ujú. tipo, de territorial, lo que sea, yo voy a empezar a debilitarme, porque justamente mi respiración va a estar afectada. Entonces, fíjense que la energía celeste, esa energía postnatal, el órgano más importante, es el pulmón. Los pulmones son al chi, lo que yo obtengo a través de la respiración, lo que el corazón es a la sangre. Entonces, fíjense la importancia de los pulmones. Es los órganos por excelencia de la incorporación del chi propiamente dicha, de esa energía celeste que incorporamos a través de la respiración. Lo Se otro conecta sería a con la través de los vida. alimentos. ¿Cómo? Claro que si vamos al simbolismo de los pulmones, ¿no? Y el aire, y esto de que el prana, el aire tiene energía vital, ¿no? Tiene oxígeno, tiene energía vital, nos permite generar este fuego interno. Entonces, de alguna manera, cuando está afectado el pulmón, probablemente haya una conexión con esto de la conexión con la vida, ¿no? Y ahí está el conflicto que vos decís, si algo que me ocurre me desconecta de lo que para mí es la vida, me hace perder ese sentido vital, lo que para mí tiene, hace que la vida tenga sentido, ¿sí? Obviamente lo va de alguna manera a representar ese órgano que es el que me conecta con la vida. Ahora, esto de la tristeza, ¿no? Es importante como aclarar un poco, me parece, poder ahondar en esa emoción, que como vos decís, tiene mucho que ver con esta fase, con esta etapa, porque como vos decías vos, ¿no? Tiene una función, o sea, en realidad todas las emociones tienen una función, porque son parte, ¿no? De la biología, y de hecho en los animales, más allá de los seres humanos, en el resto de los animales tiene una función. Y esa función tiene que ver con, de alguna manera, resguardarme, ¿no? Esa misma relación que hacías con el árbol, ¿no? Que va perdiendo sus hojas y que se va como concentrando su energía y su savia hacia adentro, ¿no? De alguna manera en los animales, en el resto de los animales y digamos en los mamíferos sobre todo, hay como el oso, ¿no? Que se va a invernar, hay como este movimiento también de guardar mi energía. Entonces, esto en un sentido psicológico me va a estar diciendo de que yo necesito recuperar energía, ¿no? Que a nivel emocional yo necesito, la tristeza me va a estar diciendo, bueno, algo te dolió, tenés que alejarte y recuperarte. ¿Sí? Entonces, así como podría ser un león lastimado que tiene una herida abierta y que ese movimiento de, bueno, me voy a resguardar hasta que me recupere, a nivel emocional sería lo mismo, algo, hay un dolor, hay algo emocional que estoy sintiendo, y de alguna manera para metabolizar esa información, que es esa emoción, voy a necesitar ese tiempo de descanso, ¿no? Y tiene sentido, porque de alguna manera, si estamos hablando de que empieza a haber más oscuridad, que hay más relación con el interior y hay más relación con nuestras propias sombras, o sea, podemos verlo por varios lados. Por un lado tenemos el aumento de yin, ¿no? Entonces es como que las aguas del cuerpo también me van a traer más información emocional, ¿no? Ujú. Y ahí yo encuentro una relación enseguida con el tema del metal, porque como decir, el metal es cortante. ¿Y qué pasa cuando uno está lastimado? Uno tiene ganas de ayudar a los otros, de atender a los otros, de estar ahí
compartiendo su luz, no, uno está cortante, es como que uno puede separar y puede decir, pero justamente es porque hay algo mío que me está exigiendo, ¿no? Mi foco, mi atención, y Sí. de alguna manera voy a cortar con lo de afuera, ¿no? Que es esto que hace el árbol. Entonces eso sería lo natural, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la psique se identifica con esa tristeza o la rechaza, ¿no? También hay personas que, bueno, como en la familia puede haber un sistema donde haya tristezas, donde haya melancolía, donde haya depresiones, entonces eso tiene una connotación negativa, y yo sentir esas emociones y sentirme en esa tonalidad ya me va a dar un desagrado, una incomodidad, y me estoy escapando todo el tiempo de eso, estoy yendo en contra de la corriente. Y por otro Sí. lado, las personas que de alguna manera van a estar identificándose mucho con esas emociones, con ciertas etapas de su vida que generan ciertas emociones, ¿no? Y ya ahí yo creo que es donde el órgano se empieza a ver afectado, ¿no? Porque ya no es el movimiento natural, sino que hay una identificación de la conciencia con esos aspectos de la energía, ¿no? Sí. La conciencia se identifica y el cuerpo empieza a mostrarlo. Porque una Claro, debilidad de pulmón, sí. al alma vegetativa del pulmón se le llama el PO, que sería como el PO, como suena, que sería Ujú. como ese programa de supervivencia, de territorialidad que tenemos Ujú. incorporado, de la incorporación de alimentos. El PO nos guía, sería como algo material y todo, pero es el alma vegetativa del pulmón. Todos los órganos tienen un alma vegetativa. Y justamente se plasma porque una persona que está débil de pulmón o que está atravesando una melancolía, cualquiera puede darse cuenta y observar que la voz se afecta, las cuerdas vocales están vinculadas al elemento metal, se empieza la respiración a ser más corta, como más exigida, uno empieza a estar más cabizbajo, la voz se empieza a debilitar. Cuando el pulmón se debilita, incluso la persona cuando habla está débil, cuando está triste es como un sollozo que se siente, uno lo identifica incluso en las prácticas, cuando te llega alguien angustiado, vos lo ves por la voz, lo ves por la respiración, lo ves por múltiples factores. En cambio, cuando uno está con la energía bien equilibrada de pulmón, que es la fuerza de la vida, uno tiene la voz bien plantada, las cuerdas vocales están bien alineadas, Claro, se ve eso, pero se ve, enseguida se ve la fuerza vital. Entonces, la identificación pasa por la conciencia que se identifica, pero una vez que el organismo está dañado, vamos a lo puntual, infección claro. de pulmón, una neumonía, una bronquiolitis. Y bueno, Ujú. ahí se empieza a debilitar el pulmón, entonces se va a ver afectado. La persona que está afectada de pulmón generalmente va a estar pasando por un proceso de tristeza, más pensando cuándo me recupero, como más cabizbajo, poca energía. Eso tiene que ver con la sabiduría de la naturaleza, como bien vos decías antes, de empezar a poner una pausa para ese recogimiento que tiene que ver con la recuperación del organismo. Entonces es natural que uno también se vuelva hacia adentro, tenga que descansar, estar más guardado, no hacer mucha economía de pensamiento, economía de comida incluso, de digestión, para que el organismo se vuelva a equilibrar. Y a la vez lo que puede suceder, porque ahí cuando el órgano está afectado, por ejemplo, ¿no? Uno puede estar triste y generar una neumonía, pero vamos a suponer que la neumonía se generó por otra cosa. Yo soy una persona que trabajo en lugares con productos tóxicos y se me Claro, afectan los pulmones. Ese estado también va a llevar ese desequilibrio que fue por un agente externo, como puede ser un contaminante, a que yo empiece a notar y a generar que al respirar peor, al estar, digamos, con las fosas nasales tapadas y un montón de cosas, se empieza a complicar el tema de pulmones y me empiezo a debilitar de energía y me empiezo a sentir más triste y como más pesimista. Entro en esa frecuencia. Entonces está correlacionado. La emoción claro, afecta al órgano y el desequilibrio en el órgano va a afectar a la emoción. Es claro, recursivo, dialógico el proceso. Eso claro, es claro. interesante. Y otro Sí, sí, órgano aparte, sí, otra víscera muy importante que está relacionada, porque tiene que ver con el intestino claro, grueso, es la víscera yang que corresponde a ese pal metal. El metal sí. está identificado por el pulmón, que sería el Mm. órgano yin, y la víscera intestino grueso, que es la yang. ¿Y cuál es la función del intestino grueso, justamente? La de absorber todo el agua, la de metabolizar la parte de los alimentos, el colon, la de alguna manera eliminar el agua y dar la sequedad a las heces. Fíjate que también el proceso ahí está vinculado. Y Claro, mirá algo interesante, intestino grueso termina acá, en estos puntos, en la narina. Y está mm, vinculado justamente con respiración. Se dice que el claro, pulmón abre por la nariz, conecta hacia afuera por la nariz, a la vez mm, que también está conectado con el tema de la piel, porque respiramos con la piel, que es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo. Entonces ahí podemos observar esa relación entre intestino grueso y pulmones, que están muy conectados. claro, bueno, esto sería la parte más
digamos, para quienes nos interesa, ¿no? Este conocimiento. La parte técnica de lo que es la medicina china, sí, de Y el alguna manera, la parte técnica. simbolismo, digamos, también el simbolismo que tiene y Sí, todo cómo pero se... podemos dar un ejemplo, porque yo a través de esto, que por eso suena tan técnico, yo le puedo decir al oyente que está del otro lado, hay que cuidar justamente lo que uno se alimenta en este momento, porque la famosa, fíjense que en países como Europa, al resfrío se le llama constipado, y cuando uno está constipado, que está como estreñido, justamente esto está sucediendo a nivel de los intestinos. Entonces, Claro, fíjense que muchos resfríos comienzan en los intestinos, la mayoría claro, diría yo. claro, claro. Entonces es muy práctico, Bueno, muy simple. Ujú. claro, por eso, digamos, esto es una información espectacular porque vemos un montón de simbolismos y de cosas que se van relacionando. eh, pero bueno, la medicina china tiene, ¿no? Como sus terapias para ir como equilibrando todo esto, porque está muy bueno ver, para mí, ¿no? Como toda la información que nos trae a la conciencia, ¿no? De que realmente todo lo que está pasando en el cuerpo, en un punto considero yo que es para afectar a la conciencia, ¿no? Esto que decíamos de, bueno, de parar, de estar más observándose, ¿no? Pero después cuando vamos a la información esta y esto que decimos que es muy amplio, claro, es un montón, porque tal vez, como vos decís, si se está afectando otro órgano que tiene relación con pulmón, y bueno, ahí como, y ahí hay que ir a buscar a los médicos chinos, ¿no? Y a todas las personas que estudiaron esto, porque realmente es muy amplio. Pero es verdad, como decía Fernando, ¿no? Que dentro de las terapias que la medicina china digamos, tiene en cuenta para afectarnos estos desequilibrios en los meridianos, está la dietoterapia, ¿no? Que es justamente esto de que decimos mucho, ¿no? De que nuestro alimento es nuestra medicina. Entonces hay un alimento apropiado para la estación y para también los elementos, ¿no? Que estén en desequilibrio o que necesiten de alguna manera tonificarse, o los órganos, ¿no? Que necesiten tonificarse o regularse, ¿no? Entonces, bueno, ahí también eso es una información súper práctica que podemos ir a buscarla, pero bueno, también el ver lo que es de la estación, ¿no? Ya es una buena guía para entender ahí lo Sí, que necesitamos, ¿no? maestro chino, maestro taoísta diría comer lo que hay en la zona, comer la estación, que cada vez es más difícil. Claro, Pero comer los alimentos de la estación sería lo más acorde a esos ciclos naturales porque es el chi que tenemos que comer en ese momento que se contiene en los alimentos. Pero serían los alimentos de estación, cosa que está muy desnaturalizada con toda la alimentación artificial. Pero sería comer los alimentos de la estación de la zona de donde uno vive. Eso sería lo claro, más acorde al chi. Sí. Y como vos dijiste, porque quedan poquitos minutos para ir cerrando por ahí, desde la medicina tradicional china, todos estos desequilibrios se pueden, obviamente, que tratar y se trata a través de la herboristería, de la acupuntura, de la digitopuntura, la moxibustión, que tiene que ver con trabajar, por ejemplo, si yo quiero trabajar pulmón con calor, hay unos puntos llamados Yu, que se encuentran al costadito de la columna vertebral, son simétricos, en donde yo, a través de moxas, trabajo esos puntos y voy a, si hay un desequilibrio de vacío o por exceso, voy a equilibrar la energía del pulmón. Y obviamente con la práctica de Qigong. Hay series como por ejemplo el Qigong de los animales, que trabaja con cada elemento y cada estación, y un animal asociado, y en el caso de esta época del año, nosotros es muy común, los profes de Qigong, que utilicemos la técnica de la grulla, que trabaja todo lo que es plexo cardiorrespiratorio, moviendo escápulas, masajeando esos puntos Yu, trabajando meridianos tendinomusculares con estiramiento, donde vamos a trabajar desde afuera para desbloquear el meridiano del pulmón. Fíjate que el meridiano pulmón nace del pulgar, llega a toda esta zona y va hasta acá abajo. Entonces, con los movimientos de grulla, estamos movilizando todos los meridianos que tienen que ver con los pulmones, ¿no? O sea que sí, claro, que sí. claro, Y y también también, pensaba mientras vos decías de esto de que todos nos va, estos desequilibrios como para centrar la conciencia en una finalidad que podemos poner, que para el hinduismo sería, por ejemplo, la realización o el estado de conciencia superiores, para Jung sería la individuación del alma o del individuo, para nosotros sería volver a la esencia del Tao, al uno. Todos estos desequilibrios que nos están pasando en este juego entre yin y yang, y a la vez en los ciclos de los elementos, es todo el tiempo estar corrigiendo para que la conciencia vuelva al origen supremo del Tao, volver a ser el Tao, de alguna manera realizar el Tao, ser el uno, el fin de la dualidad. Ese sería como cerrando muy a nivel sí, metafísico, por qué nos pasa lo que nos pasa para poder ajustar la conciencia
en ese camino ascendente, para llamarlo de alguna manera, o de origen. Claro, claro, que tiene que ver eso, ¿no? Con volver al origen, con volver a la esencia, si se quiere, o al aspecto más puro, digamos, del ser, ¿no? Que un poco es esa parte que permanece, ¿no? Que es la conciencia. Qué lástima que se pasó tan rápido. A ver, ahora todavía no me dice, de Instagram todavía no me lo corta, Sí, quedan 5 porque minutitos. bueno, sí, sí, impresionante. ¿No hay Porque, preguntas? ¿No hay ninguna pregunta de alguien? Si hay preguntas, yo acá no las veo. no, por ahora no, pero se escucha bien, eso sí nos dijeron. Eh, Ahí Mariela, dos genios, puso, Un abrazo grande, María. Griselda, digamos, puso pilares muy ricos, los transmitidos por la sabiduría china, hindú y andina. Ahí, bueno, un montón de gente aportando. Y bueno, decía que esto que me quedaron ganas de seguir, ¿no? Vamos a ver qué nos pasa ahora con el vivo, porque claro, todo el tema de la tristeza, ¿no? Y podríamos ahondar, ¿no? En lo que esto que representa para la conciencia, esto de que es un movimiento natural, que vuelve, ¿no? Que intenta restaurar un equilibrio, eh, pero bueno, digamos, dentro de la conciencia humana hay muchísimas programaciones que tienen que ver con justamente la tristeza, y lo que más ha desarrollado, digamos, ese aspecto sería la medicina germánica, en ese sentido de que va buscando las relaciones de los órganos, digamos, con los conflictos de distintas etapas, ¿no? De filogenéticas de la evolución humana, y los pulmones tienen mucho que ver con los conflictos con una cierta tonalidad de separación, ¿sí? Y de separación por territorio. Eh, Así que bueno, es muy interesante porque ahí realmente profundizar en ese programa de separación, ¿no? De dónde viene, todas las culturas antiguas, digamos, todas las escuelas espirituales han hablado de la separación, un poquito más cerca del cristianismo ha hablado de este pecado original, ¿no? Pero un poco es la misma idea, esa separación de lo divino, ¿no? Y un poco, bueno, separación del otro, ¿no? Esta cuestión de ser algo distinto a aquello que estoy experimentando, ¿no? Podemos ver como distintos niveles de separación hasta lo que sería en una psicología humana esa sensación de perder algo querido, de perder algo amado y algo que le daba sentido a mi vida, ¿no? Entonces es como lo pierdo todo, pierdo la conexión con la vida, ¿no? Y la vida en realidad sigue estando, sigue sucediendo, sigue reverdeciendo, pero la conciencia en esa interpretación que hace de que perdió aquello que le representaba su vida, o su vitalidad, o su sentido de la vida, de alguna manera es como si se desconectara de la vida, ¿no? Entonces, bueno, es muy profundo el tema de la separación bueno, este tema de la tristeza. Bien lo dijiste, interpretación, porque si lo llevamos al contexto de lo que hemos vivido estos últimos 2 años, en donde justamente mucha persona empieza a perder ese vínculo con el territorio, al uno ir para adentro, el miedo constante, batallando contra el miedo lleva a la preocupación disminuye el proceso de distribución de chi desde el pulmón, entonces, ¿qué es lo que más se afecta? Pulmones y bronquios. Claro. Broche de oro. Lo que cada uno lo dejo a interpretación del otro lado, pero fue un proceso que cerró justo. Si yo te delimito y te meto miedo en el territorio, voy a favorecer a procesos infecciosos, a baja de la defensa, del sistema inmunológico, y a la vez fomentar y hacer un problema recursivo, en donde en realidad aquello que quiero proteger lo estoy potenciando para generar y hacer un desequilibrio en pulmones y en bronquios, que justamente era lo que más la gente tenía miedo. Así que muchas veces la medicina alopática tendría que ser mucho más humilde y empezar a ver los procesos de medicinas ancestrales, ni hablar de la Claro, lo que ayurveda. pasa es que ahí está el tema, ¿no? De que realmente esta información, bueno, es esencial, ¿no? Al tener esta información podemos comprender y decir, bueno, si la tristeza afecta el pulmón y yo quiero cuidar el pulmón, tengo que observar esa emoción de tristeza y esa interpretación, esa sensación Cuidar de el miedo. separación. Claro. Bueno, sí, digamos, la separación y después el miedo sería otro conflicto que lo que genera es retención de líquido, ¿no? Entonces no Claro. ayuda ese proceso. Pero lo vinculo al miedo, lo vinculo al tema de riñones, y a la vez el riñón está vinculado con una energía esencial que está vinculada a pulmón, que es el Wei Chi. El Wei Chi es el campo protector, es como un escudo, visualícelo como un escudo.
Si yo Claro. debilito conmigo riñón, empiezo a debilitar pulmón. Ahí empieza la relación en la medicina china. Claro, Entonces pero ese whey no se crea, y es el que nos protege de agentes patógenos, porque es la que comanda la función de los poros y todo. Entonces está relacionado. Si yo debilito riñones, empieza a predominar el miedo, y de alguna manera me va a afectar los pulmones, porque está directo con el wei chi, el campo protector que generamos a través de la práctica de Qigong, ¿no? Hay técnicas específicas para desarrollar wei chi. claro, claro, bueno, por eso, es como bastante, si vamos sumando información, es bastante, hay muchas relaciones y bastante complejo, pero simplemente centrándonos en esto que decías al principio, ¿no? Del tema de la tristeza. Justamente acá tengo la descripción que hace Enrique Bourón. Enrique Bourón es un biodecodificador que se ha enfocado mucho en la parte de la parte viral, ¿no? Y toda la parte de los procesos bacterianos y virales, ¿no? Y bueno, al hablar de los virus, él habla de que son justamente los procesos respiratorios, digamos, que tienen que ver con virus, habla que son en general temas centrados al territorio con tonalidad de separación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que observar es que todos nosotros tenemos una historia, ¿no? De nuestros ancestros que por circunstancias históricas han vivido estas experiencias de separación, de conflicto, de pérdida de territorio, sea por colonización, por guerra, por inmigración, digamos. Por distintas situaciones se ha visto afectado el territorio. Y además ya vamos a aclarar que ya no teniendo un cierto bagaje de conocimiento espiritual para interpretar esas experiencias desde otro lugar. Esto es muy importante porque vivieron esas situaciones, lo interpretaron desde la información que tenían en ese momento, y eso queda guardado. Entonces, si las generaciones posteriores tienen una situación muy similar de separación, como puede ser esta cuestión de los aislamientos, ¿no? O esta cuestión de alguna forma, sentir una invasión en el territorio, que se maneje mi territorio, que se maneje mi hábitat, que no poder tener control sobre cómo vivo ese hábitat, vamos a entender que lo que esa situación genera es una activación de esos programas emocionales, esas memorias emocionales que yo ya vengo trayendo, ¿no? Entonces, digamos, ahí es donde está ese circuito que vos decís, ¿no? De que es muy fácil activar en todo el conjunto planetario y sobre todo en Occidente estas memorias, ¿sí? A través de distintas informaciones, porque todos compartimos memorias de este tipo. Y si a eso se le suma, como vos decís, ¿no? Lo que sería el miedo, que es una emoción mucho más básica, ¿sí? Bueno, de hecho, el conflicto de separación es un tipo de miedo a perder En algo que realidad, amo, ¿sí? en Entonces, realidad miedo a perder, es la emoción base. Del miedo se desprenden todas las demás. claro, Si yo entonces desequilibro el sería, miedo, si yo activo el miedo, desequilibro todas las demás. esto era nomás lo que iba a decir, sería miedo a perder lo que amo, ¿no? Miedo a perder a mis seres queridos, miedo a perder la vida, miedo a perder la salud, digamos, el miedo a la pérdida, ¿sí? O el miedo que siempre es el miedo, digamos, a la muerte digamos, siempre el miedo es una emoción de supervivencia básica, ¿no? Entonces, de alguna manera, el miedo es siempre a la muerte. Entonces, aquello que tengo miedo de perder es lo que me representa la vida, o lo que me representa quien yo soy hoy, por ende es un final, ¿no? Entonces, todos esos miedos, de alguna manera, van a potenciar, como vos decías, todos estos procesos. Y bueno, y el conflicto de separación viene de un miedo a perder, ¿no? Entonces, ahí ya hay ese miedo más esa tonalidad de tristeza, ¿no? Bueno, es como un rendirse y tener que aceptar que uno ha perdido, ¿no? Algo valioso. Así que bueno, por eso, digamos, es muy, 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 muy interesante, ¿no? Cuando uno puede profundizar en esa parte emocional. La verdad que sí. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Todavía tenemos tiempo, Instagram no nos echó. No lo has hecho. Así que bueno, todavía estamos, todavía estamos. No sé si hay algo más que quieras agregar de todo lo que venimos. No, en realidad como hablando. para hacer una síntesis y si no importa Instagram, espero que en realidad es Y te voy comprender, avisando cualquier cosa igual. sí, Me volver a avisas, retomar como empezó la charla, ¿no? De que en realidad nos tenemos que posicionar o entender esta conciencia que tiene leyes,
que operan tanto afuera como adentro, si es que afuera y adentro hay una división, que tal vez existe solamente en nuestra dualidad interna o en la dualidad de la psiquis, pero en realidad es conectar con esos ciclos naturales, comprender que las emociones van a ir fluctuando siempre, que no hay que identificarse, que se puede trabajar, que todo es una cuestión de ritmo, de equilibrio, de conectar internamente para comprendernos sobre todo y para comprendernos para tal vez ese camino mayor en donde todo lo que nos va sucediendo en la vida a nivel emocional, a nivel físico, es como una autocorrección en donde me desvío, vuelvo al centro, me desvío, vuelvo al centro, perdón, lo mismo que pasa con nuestros órganos, para empezar a que la conciencia vaya ganando luz, que la luz no es otra cosa que información, para lograr esa unidad que han buscado todas las tradiciones milenarias habidas y por haber, menos la occidental, que nos ve como una casualidad en el universo muerto. Pero toda la demás cultura del universo nos ha visto como algo integrante de esa gran danza cósmica, ¿no? Eso es comprender eso, que estamos dentro de esta gran danza cósmica, somos partes y lo que está sucediendo ahí afuera nos está sucediendo a nosotros. Y comprender eso es comprendernos a nosotros. Sí, es un fenómeno en la conciencia, también eso, ¿no? Como que justamente eso que vos decís, esa forma de verlo en nuestra cultura nos hace sentir un poco como que somos una cosita ahí, separados y Separados. también como insignificantes, que en un punto, a nivel de la humildad, es algo positivo, ¿no? Que uno puede entender que hay algo mayor, pero realmente luego todo está sucediendo en nuestra conciencia, toda esta realidad que podemos experimentar, ¿no? Entonces ese es el punto de singularidad, la singularidad, volvés a ese centro que en un punto sos vos, ¿no? Perfecto, así que bueno, digamos, esta información, como vos decís, esa corrección, ¿no? Ese ir volviendo a ese centro, que podría ser, ¿no? El equilibrio entre la conciencia porque si podríamos tomar la oscuridad, no como maldad, sino como como falta maldad. de conciencia, como el piloto automático, ¿no? La oscuridad sería el piloto automático y en un montón de cosas no necesitamos estar con plena conciencia y podemos hacerlo en piloto automático. El tema es que cuando esos pilotos automáticos tienen programas distorsionados, ¿no? Programas que se desvían de la naturaleza, programas que no van a beneficiar la evolución del ser, ¿no? Y de la conciencia, bueno, ahí está el problema. Pero en un punto es ese piloto automático que hay que, en esa corrección es como ponerle cada vez más conciencia, ¿no? Y bueno, en esa conciencia ya ese automático se va a ir como innovando, se va a ir como transformando y realmente nos vamos a poder como fluir, ¿no? Adaptar un poquito mejor nuestro presente. Deja de funcionar el piloto automático para empezar a conectar con la mente, con la gran mente, la mente con mayúscula. Entonces, en realidad, por lo menos como yo lo veo, esa integración, esa luz cada vez mayor que va tapando, no es va tapando, a mayor información más luz. Entonces uno llega a tener la información total de todo el juego. Sería como realizar la gran mente cósmica, la mente de Dios, dentro del contexto de lo que estamos hablando, realizar al Tao. Ahí en el Tao estaría toda la información. Entonces la mente llega a ser la mente universal, que tiene toda la información. Entonces, justamente la oscuridad no sería mala, sería falta de información. Claro. Cuando uno ve oscuridad es porque falta información. Cuando está toda la información, uno ejecuta lo correcto al plan del Tao, al plan de Dios, llámenlo como quiere. Pero es el plan completo. Claro, y ahí creo que un ejemplo perfecto son los queros, ¿no? Que bueno, hay muchísimos, los chinos también, muchos maestros chinos se puede ver, pero bueno, acá un poquito más cerca, ¿no? En los nativos incas, ¿no? Un poquito más antiguos, que serían los queros, lo vemos, ¿no? Como esta ausencia de ego, ¿no? Que volvemos al punto de entender de que no es que el ego esté mal, sino que ellos lo tienen, o sea, tienen su identidad, pero para utilizarla, y realmente no están muy apegados a esa identidad, y eso les permite, ¿no? Como comprender una sabiduría mayor, este plan mayor que decimos, este orden, esta inteligencia mayor, y justamente, como dice el dicho, ¿no? Como colaborar en ese flujo, ¿no? Digamos, interponerse en ese flujo natural mayor a uno mismo, ¿no? Así que bueno. Hay un Es concepto, hay un concepto justamente en el taoísmo de lo que acabas de decir que lo sintetiza, que es Wu Wei. Claro. No resistir, no resistir, fluir con los acontecimientos, fluir desde la conciencia, porque el ego resiste, porque está separado. Exacto. La conciencia fluye. Exacto, exacto. Así que bueno, ahí va, ¿no? Como creo que eso es podemos cerrar con eso que es hermoso, que es esta práctica de la no resistencia, ¿no? De observar cuánta resistencia vamos poniendo a lo que vamos experimentando,
registrar que esa resistencia es automática, ¿no? Y que al darnos cuenta ya la estamos integrando y podemos ampliar un poquito más la mirada para observar qué es lo que realmente necesitamos para ese momento presente y ir conectando con esa información. Así que bueno, ahí Grisel saluda, gracias a todos por estar. Bueno, muy, muy bonito, se nos pasó volando, así que bueno, vamos a tener que hacer algún encuentro más, pero vamos a tratar de que en este 2022, en todos los equinoccios y en todos los solsticios, traigamos esta información y bueno, vayamos ampliando y expandiendo un poquito esta conciencia. Así que bueno, gracias Fer, muchas, muchas gracias por estar acá abriendo los conversatorios, los vivos de conciencia orgánica. Gracias a vos, Eli. Gracias por invitarme a tu escuela, a tu espacio. En este caso virtual acá, pero gracias. Y gracias a todos los que están del otro lado. Hay mucha gente querida ahí del otro lado, les mando un abrazo. No puedo leer acá, no veo nada, quién está, pero sé que hay mucha gente querida. Les mando un abrazo grande. Sí, sí, hay mucha gente linda que está ahí apoyando, sosteniendo, y siempre se siente muchísimo, y se siente esa expansión, y se siente, ¿no?, ese egregor, ese campo de información bella que sentimos en nuestro interior, que resonamos profundamente, y que bueno, que eso de alguna manera impacta y reverbera mucho más. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que tengan un sábado hermoso, gracias a vos, Fer, y bueno, espero que se suba, ahora lo vamos a subir. Nos estamos viendo, y bueno, antes de saludarlos a todos, los invito mañana a la clase de YouTube de Conciencia Orgánica, que vamos a estar hablando sobre la esencia y sobre el ser, vamos a ir un poco a la parte álmica, ¿no?, de la psicología. Así que bueno, los espero mañana en YouTube, un poquito tempranito a la mañana, a las 11. Así que bueno, eso me quedaba por invitarlos, ya no los estaba invitando. Así que bueno, muchas, muchas gracias, espero que se suba el video y que tengan una excelente noche. Adiós.